Estamos de vuelta en Máquinas 1 con transformadores, con el ejercicio 4 de ensayos, en el cual tenemos un transformador monofásico de 5 kVA con una relación de tensiones de 220 voltios en el primario y 660 en el segundo. Se realizan dos ensayos, uno de vacío a baja tensión y otro de cortocircuito a alta tensión. En el ensayo de vacío obtenemos las siguientes lecturas: 220 voltios, 0,8 amperios y 75 vatios, y para el cortocircuito, que es alta tensión, 16 voltios, 9 amperios, 78 vatios. Se nos pide calcular para el apartado A el circuito equivalente, que es decir, tenemos que calcular RFE, XU, RCC, XCC, y para el segundo apartado las caídas de tensiones relativas. Por tanto, empezamos con el ensayo de vacío. Voy a representar brevemente cómo sería el circuito equivalente del transformador. Se me ha inclinado, he hecho el dibujo bastante inclinado, pero vamos, no es demasiado relevante. A ver, empecemos. Tendríamos por aquí I1, caída de tensión V1, por aquí IO, que es la corriente de vacío, I2', esto sería la carga RC, o como la quisiese llamar, RC', RFE y XU. Estos son los dos parámetros que vamos a calcular ahora. Vale, por tanto, se observa que RFE se puede calcular como la tensión del primario nominal entre la potencia, porque toda la potencia potencia activa es disipada por la resistencia en forma de calor, por tanto 220 voltios al cuadrado, entre la potencia de vacío, que son 75 vatios, que son 645,3 ohmios. Ya tenemos calculado el primer elemento de la rama de vacío. A partir de la potencia de vacío podemos obtener el ángulo de vacío, por tanto es P sub 0 es U sub 0 por I sub 0 por el coseno de phi sub 0. Por tanto, de aquí se puede despejar coseno de phi sub 0. El coseno de phi sub 0 corresponde a P sub 0 entre U sub 0 por I sub 0, en el cual son 75 vatios, respecto a U sub 0, que son 220 voltios, por 0,8 amperios. Esto nos da 0,42. Por tanto, despejando phi sub 0 con el arco coseno de 0,42 nos da un phi sub 0 de 64,78 grados. Por tanto, ya sabemos el ángulo, sabemos que Q sub 0 entre P sub 0 es igual a tangente de phi sub 0. Esto está obtenido del triángulo de potencias, en el cual voy a dibujar ahora brevemente. Por tanto, esto es la potencia activa, la reactiva y la aparente, que es la correspondiente hipotenusa del triángulo. Por tanto, Q sub 0 es P sub 0 por tangente de phi sub 0, que nos da 159,22 vatios. Vale. Por tanto, X sub U está sometida a la misma tensión nominal del primario al cuadrado, pero esta vez no es con la inductancia, solo absorbe cede potencia reactiva, por tanto es entre la potencia reactiva, que es Q sub 0, que son 220 voltios al cuadrado, entre, por cierto, Q sub 0 no tiene esta unidad, pero vamos por el caso, entre 159,22, que nos da 304 ohmios, porque esta unidad no son vatios sino son voltiamperios reactivos. Bueno, entonces ya vamos a obtener los dos primeros elementos. Por tanto, RFE corresponde con el valor de 645,3 ohmios y XU corresponde con el valor de 304 ohmios. Vale, ahora procedemos a calcular los apartados que nos corresponde con el apartado del ensayo de cortocircuito. Cortocircuito con el ensayo de cortocircuito, ¿vale?
en el cual sabemos que PCC es RCC por ICC al cuadrado, por tanto, esto es ICC1, perdón, por tanto ICC1 es ICC2 entre la relación del transformador, es decir, a partir de la 2 podemos despejar la 1 usando la relación de transformador, la relación del transformador, que nos da 27 amperios, y RCC es fácilmente despejable de PCC entre ICC1 al cuadrado. Estos son 78 vatios entre 27 amperios al cuadrado, que son 0,107 ohmios. Vale. PCC corresponde con UCC por ICC por el coseno de phi CC. Por tanto, vamos a despejar el ángulo. O sea, una vez que ya hemos calculado el primer elemento, esto es muy parecido a lo que hemos hecho antes. Por tanto, coseno de phi CC es PCC entre UCC por ICC, que sustituyendo son 78 vatios entre 16 voltios por 9 amperios, nos da un 0,54, por tanto phi CC son 57,2 grados y XCC corresponde a RCC por tangente de phi CC, que son 0,166 ohmios. Por tanto, ya hemos calculado los otros dos elementos que nos corresponde RCC, que son 0,107 ohmios, y XCC, que corresponde con 0,166 ohmios, pero hay que tener en cuenta que estos valores están calculados referidos al primario. Y en el segundo apartado del ejercicio se nos pedía calcular las pérdidas de tensiones relativas, que son que son ECC, ERCC y EXTC. Nos vamos a centrar en calcular estas dos primeras porque la otra corresponde con la hipotenusa, y es decir, calculando estas dos podemos calcular esta como si fuese la tangente. Vale, entonces ERCC es RCC por I1N entre U1N por 100, es decir, un momento. Vale, sí, la tensión que circula por CC respecto a la que circula por el primario. Por tanto, esto es 0,107 por 22,73 entre 220 por 100, que nos acaba dando 1,105, un 1%. La I1N se despeja de la potencia aparente, que es Sn entre U1N, que esto es 5000 entre 220, que nos da 22,73 amperios. Por tanto, XTC es la tensión que circula, la tensión que circula por este es XTC por I1N respecto a V1N por 100. Por tanto, es 0,166 ohmios, que es lo que habíamos calculado, por 22,73 amperios respecto a 220 voltios por 100. Por tanto, nos da 1,715%, un 1,7%. Por tanto, ECC corresponde a la raíz de ERCC al cuadrado más EXCC al cuadrado, al igual que tú calcularías T en un triángulo. Esto es 2,04%. Por tanto, simplemente poniendo en común los valores obtenidos, es un ERCC de 1,10%. Me voy a cargar los decimales ahora. Esto corresponde a 1,71% y ECC corresponde con un 2,04%. Y con este hubiésemos terminado el ejercicio, en el cual no teníamos ningún parámetro del transformador, pero a partir de los dos ensayos, el ensayo vacío y el ensayo de cortocircuito, hemos podido calcular los elementos que nos permite calcular el circuito equivalente del transformador, con el cual podemos trabajar sin ningún problema.
Y la segunda cosa que hemos hecho en el segundo apartado es calcular las pérdidas, es decir, la tensión que circula por los elementos de cortocircuito respecto a la que circula de la tensión del primario nominal, para calcular las pérdidas relativas de tensión. Y con esto terminamos el ejercicio 4 de transformadores. Hasta luego.